Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Este mes de enero arranca una nueva temporada del ciclo de Performance, Visión y Presencia, comisariado por Semiramis González. Esta segunda edición plantea cuestiones del presente desde el punto de vista de mujeres artistas nacionales e internacionales. Bienvenida, Semiramis, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo va todo? Encantada de estar aquí contigo, Edu, qué bien. Un placer que nos acompañes. También nos acompaña una de las artistas con la que daremos buen ejemplo de esta extraordinaria iniciativa del Museo Thyssen, que es Alejandra Glez. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Un placer también que nos acompañes. Bueno, pues vamos a un poquito, como decíamos, a descubrir en el que es este nuevo ciclo también de podcast de este canal, en el que os agradecemos ya de primeras que nos acompañéis, que forméis parte de esta comunidad cada vez mayor y del extraordinario apoyo que nos dais. Ya no solo a los que ya sois usuarios del Museo Thyssen, sino también a los que lo estáis descubriendo gracias a este canal de podcast. Semiramis, oye, ¿cómo surge la iniciativa de las performances en este museo? Y luego, bueno, ya te pregunto por qué se ha elegido este título de Visión y Presencia, pero empecemos por ahí. ¿Cómo surge la iniciativa? Pues mira, Visión y Presencia comienza en 2022. En marzo realizamos la primera performance de Beth Moisés, que es una artista brasileña. Y en realidad en el año 22 surgió un poco de manera improvisada. Hablando con Guillermo Solana, con el director artístico del Museo Thyssen. Bueno, el planteamiento de vamos a hacer unas performances que puedan ocurrir en el museo, que sean de mujeres artistas, que era también uno de los objetivos que yo trabajaba como comisaria, pero que también el museo trabajaba como institución, que era dar espacio y visibilidad a las creadoras, ¿no? O sea, un compromiso con la igualdad de género. Con lo cual, aunque empezamos un poco improvisadamente, en el año 22 realizamos 6 performances, que fueron de marzo, abril, mayo, junio, septiembre y octubre. Y bueno, realmente la idea era, y con esta ampliación que hacemos en 2023, este año ya las hemos ampliado a 10 en total durante todo el año, que se hable de los temas del presente. Es decir, hacer de las performances, que es un formato artístico muy particular, porque es efímero, porque ocurre durante un tiempo, porque es muy participativo, porque el público tiene una función esencial, bueno, que los museos sean también entes vivos, ¿no? Donde ocurren cosas. Y un poco esa es la idea con la que nace Visión y Presencia, muy exitosa en el año 22, en la cuestión de difusión, pero también de público afín que vuelve, que repite, y con la idea de este 23 seguir creciendo. Claro, sin duda este segundo ciclo es muy representativo del éxito del primero, eso está claro. También gracias al apoyo del público y al enorme trabajo que, como siempre, defendemos que se hace desde el museo y de sus profesionales. Y hablabas un poco también el hecho, ¿no? Yo creo que en tu definición ha quedado claro el porqué de Visión y Presencia, ¿cierto? Sí. O sea, desde el principio la idea era... La performance ha sido siempre una fórmula artística, una herramienta artística que las mujeres han utilizado mucho. Es decir, hay muchas mejores y más numerosas artistas de performance mujeres a lo largo de la historia que hombres, por una cuestión muy práctica también, ¿no? La performance tiene una facilidad de desarrollo que, por ejemplo, la pintura necesita una formación académica. Tradicionalmente las mujeres estaban excluidas de la academia, con lo cual las nuevas vías, la fotografía, el vídeo, la performance, dieron cabida a reflexiones que las mujeres podían llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, la idea histórica de la performance también traída al presente con las artistas que están trabajando ahora, hablando de cuestiones y de preocupaciones que en el fondo son de la ciudadanía, ¿no? Que son de todo el mundo, y trasladar eso al museo de una manera pues viva, que es lo que es al final la performance. Desde luego. Y oye, ¿con qué criterios, entiendo que no ha sido fácil el proceso de selección, pero ¿con qué criterios se ha seleccionado a las 10 artistas? Pues mira, nosotros este año 23 contamos con el apoyo de AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, y si bien yo como comisaria he seleccionado a las 10 artistas que participan, con su apoyo hemos tenido y tenemos una presencia especial de artistas de Latinoamérica, de artistas de performance de Latinoamérica. Y esa selección ha sido a propuesta de los centros culturales de España, en este caso de México, Honduras, Chile y Perú, que han propuesto una serie de artistas mujeres de performance de sus países, y en relación con ellos, en conversación con ellos, hemos seleccionado a cada una de las que, en este caso, pues de estos países van a estar presentes. En el caso de las españolas, yo también, y en el caso de las que no son solo de Latinoamérica, mi interés era destacar las cuestiones que trabajan, que son muy diversas. Hay memoria histórica, hay cambio climático, hay violencia machista.
Es decir, cómo al final todos esos temas que nos preocupan a través de las artistas también se pueden ver reflejados. Y vamos contigo, Alejandra, porque en este aspecto, evidentemente, como decíamos, eres buen ejemplo de este segundo ciclo de performance en el que, pues, también para un artista como tú, ¿cómo supone formar parte de todo esto? Bueno, realmente para mí es como un paso súper importante en mi carrera. Primero que todo porque nunca imaginé poder estar en un museo como el Thyssen tan joven, siendo artista cubana, sobre todo viviendo ahora aquí en Madrid. Y realmente para mí representa eso, es como un escalón que subo en la carrera bastante fuerte e importante. Y estoy súper agradecida con Semiramis y con el museo por acogerme. Claro. Temas, como decíamos, que se tratarán en este segundo ciclo, y también hacía mención antes Semiramis, como la igualdad de género, la memoria histórica, la diversidad racial, la preocupación por el cambio climático, la relectura de la historia del arte desde una visión más igualitaria. Performance con un importante componente social que recibe, pues como decíamos, el apoyo de estas diferentes organizaciones, ¿no? ¿Qué nos puedes contar y añadir, Semiramis? Nosotros, efectivamente, todo el ciclo tiene como el amparo y el apoyo de AECID. Y Uh-huh. luego, particularmente, algunas de las performances, como es el caso de la de Alejandra, tienen apoyos particulares de otras instituciones. En el caso de Alejandra, bueno, que además lo puede contar ella, es la Fundación Tara for Women. En el caso de Lorena Wolfer, que será en marzo, y es una de las históricas artistas feministas, cuenta también con el apoyo del Instituto Cultural de México en España y además forma parte del Festival Ellas Crean, que se desarrolla durante todo marzo, destacando en todas las disciplinas artísticas la creación hecha por mujeres, y de hecho esta performance va a formar parte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también el ciclo desde el principio, como te decía, en el 22 todo surgió así, pero también tuvo un importante apoyo institucional. O sea, de hecho inauguró el ciclo el año 22 la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Ha estado presente Jesús Martín Blanco, que es el director general para los derechos de las personas con discapacidad, en la performance de Costa Badía, que hablaba precisamente de estas cosas, la Secretaría de Estado de Igualdad, y de hecho en la performance de Agnès Sonti, que ha sido la primera de este año 23, ha estado presente Rita Bosao, que es la directora general para la diversidad racial y la igualdad de trato, ¿no? Es decir, cómo estos temas al final son importantes para las instituciones, para las organizaciones que lo apoyan, y porque yo creo que al final eso es una temperatura de las cosas que le preocupan a la gente, a la ciudadanía, y yo creo que el arte es una herramienta fundamental para, yo lo decía el otro día, no solo para plantearnos respuestas, sino sobre todo para generarnos preguntas. Desde luego, como decíamos, sí, yo creo que es muy acertado lo que comentas, como el arte se convierte en una herramienta para comunicar, para representar y evidentemente para hacer reflexionar, ¿no? Mediante estas performances en este segundo ciclo, que además hablabas también de este dinamismo, ¿no? Porque muchas de estas performances se llevan a cabo dentro de muchos espacios del mismo museo. De hecho, Alejandra, Volver a Nacer, que es la performance que tú has preparado en este próximo 15 de febrero, se llevará a cabo en el hall central del mismo museo, ¿no? Oye, cuéntanos qué podremos ver en ella. Bueno, realmente Volver a Nacer es una pieza que me permite, como bien dice el título, volver a nacer, pero desde un punto de vista ligado a la conservación de mares y océanos, que viene muy entrelazado con una religión que se practica en Cuba, que es la religión yoruba, que viene de África y se asienta en Cuba y se crea la religión afrocaribeña. Entonces, en mi performance lo que voy a hacer es un pacto. Es un pacto que está ligado con la maternidad y con el pacto de la naturaleza, porque a través de unos rituales que se hacen con una música específica, que son batas, que son tambores, hacemos un llamado a la diosa del mar, a la tierra. Entonces, lo que se está haciendo a través de la palabra y de los bailes que se van a hacer en la performance es atraer el mar a la tierra de una forma simbólica y con el espíritu de esta diosa. Es como una reflexión de lo que está pasando hoy en día. De por sí, parte del vestuario de la performance está hecho con residuos que se sacan de una limpieza de los mares y los océanos, donde el 50% de la basura que hay debajo es redes de pescadores, y lo estoy reutilizando en el vestuario de la performance. Y también es como empezar a hacer conciencia de lo que está pasando desde un punto mitológico y cultural.
Claro, exacto, ¿no? Como decía, es decir, es el añadir que esta representación artística también está pues muy arraigada, valga la redundancia, a las raíces de la cultura cubana, de su tradición, de su historia, y que entiendo que de alguna forma también ha servido dentro de este mismo proceso de creación que a ti en lo personal entiendo que tiene que haber sido sin duda toda una experiencia, ¿verdad? Sí, sí, realmente hacer una performance yo creo que es el acto más íntimo que tú puedes tener contigo mismo y con tu subconsciente. Claro, exactamente, ¿no? Y es una también la cantidad de cosas que debes llegar a reflexionar dentro de ese proceso creativo, que en qué punto, y esto es algo que se me acaba de ocurrir ahora mismo, ¿no? Pero en qué punto dices, ya está. Es esto lo que yo quiero representar, porque entiendo, ¿no?, que siempre se van añadiendo cosas. Un proceso creativo entiendo que se puede llegar a ser infinito, ¿no? Y depende de la exigencia de uno mismo, ¿no? Pero entiendo que en qué punto dijiste, bueno, yo creo que esto es lo que yo quiero que se transmita a través de esta performance. Realmente mis procesos creativos empiezan siempre con un sentimiento y a partir de ahí yo empiezo a hacer una investigación, empiezo a escribir mucho, empiezo a hacer los bocetos, pero cuando yo digo cierro ya el proceso es cuando tengo toda la escena delante de mí. En mi performance hay muchas personas involucradas. Entonces, cuando todas estas personas llegaron a mi estudio y yo hice toda la maquetación, yo dije, ok, lo logré. Exacto, es ese punto que, exacto, sí, lo lograste, sí señor. Como decíamos y lo comentaba, ahora Semiramis me encantará que un poco nos lo completes precisamente, ¿no? De enero a junio y de septiembre a diciembre, un miércoles al mes a las 6 de la tarde, con entrada libre y con aforo limitado, pues estas performances se llevan a cabo en varios espacios del museo. Hablábamos del Hall Central, en este caso en el Volver a Nacer, que nos presentará Alejandra Aglez este próximo 15 de febrero, pero ¿en qué otros espacios podremos ver el resto de performance dentro del museo, Semiramis? Pues efectivamente todas las performances se desarrollan en distintos espacios del museo porque desde el principio, y eso sí que fue una de las premisas y de lo que Visión y Presencia planteaba, era que fueran performances creadas ex professo para los espacios del museo, o desde luego que fueran inéditas, ¿no? Que no fuera, en fin, una performance que podrías haber visto hace un mes en cualquier otro espacio de Madrid. Y realmente esto ha ocurrido, ¿no? Las artistas han entendido lo singular de un museo y lo singular de un museo como el Museo Thyssen, y ocurren performances en el hall central, en las salas de la colección, que esto es una cosa súper interesante con la performance de Agnès Sonti. De hecho, el recorrido era por aquellas obras de la colección en las que aparecen personas racializadas o personas negras hasta principios del siglo XX, y ella lo que hacía era una lectura delante de cada una de estas obras de ventas de esclavos, de anuncios publicitarios que vendían esclavos en España y en sus colonias, un poco también, y en un proceso de limpieza interior, ¿no? De curar esas heridas del pasado que lógicamente también son presentes. También ocurre con otras performances que trabajan a partir de la colección. En el caso estoy pensando Scarlett Robelaz, que es una artista hondureña que llevará a cabo su performance en junio con el título Fluidez. Es una performance muy interesante que ella empezó a hacer, fíjate, ya en el año, no me acuerdo cuándo fue el huracán Mitch, pero eso fue en los 90 en Honduras, que bueno, nos acordamos todos del huracán Mitch porque arrasó Honduras, ¿no? Entonces ella comenzó a hablar de los desastres naturales como algo que los seres humanos rechazamos, pero como dice ella, son naturales. Lo que no es natural es cómo estamos transformando el planeta para que esos desastres naturales ocurran tan a menudo, ¿no? Entonces ella empieza a trabajar sobre esto, luego desarrolló otra vez esta performance en las calles de Tegucigalpa cuando asesinaron a Berta Cáceres, a la líder que defiende, a una de las líderes que defiende los territorios, y a partir de una obra de la colección de Carmen Thyssen, de Martin Johnson Haidt, que se llama Cascada con colibrí, que es de hecho un paisaje de América. Ella parte de ahí para hacer una especie de río que parta de la obra y bueno, y se desenvuelva y ocurra por todo el museo, ¿no? Un río simbólico y llega hasta la salida del museo. También en junio, ¿no? O sea, lo que buscamos en junio es que haga un calor como hizo en el año 22, que nos moríamos de calor, para entender que tenemos un problema, ¿no? Con el cambio climático, con la sequía, con los embalses, etcétera, y para entender la importancia de que todo eso que nos ocurre en nuestro día a día, el arte también está muy preocupado por ello. Es uno de los casos, ¿no? Pero ocurren acciones en la colección, ocurren en el salón de actos, ocurren en el hall, es decir,
los espacios de un museo como espacios vivos, que yo creo que eso es una de las cosas más interesantes. Y también lo interesante, el hecho de usar esa colección para que sirva de contexto para lo que se pretende de alguna forma mostrar, explicar y también hacer reflexionar, ¿no? En ese aspecto, Alejandra, también entiendo, y si quieres completar, ¿no?, estas performances que de alguna forma pues se complementan con estas obras de la colección del museo, como una forma de reflexionar sobre el presente con las obras del pasado, ¿no? En ese aspecto, ¿qué obras te llaman a ti la atención de la colección y que de alguna forma también podrían venir ligadas a lo que es tu performance? Bueno, realmente yo creo que toda aquella obra que identifique todo lo que tiene que ver con las raíces cubanas y las raíces latinoamericanas y que estén entrelazadas con la conservación de los mares y los océanos, puede identificarse totalmente con este performance. Desde luego. Pues ya sabéis que evidentemente, y creo que ha quedado bastante bien explicado, y es que este mes de enero arranca esta nueva temporada del ciclo de performance, su segundo ciclo ya, que lleva por título Visión y Presencia, comisariado por Semiramis González, una segunda edición que plantea cuestiones del presente desde el punto de vista de mujeres artistas nacionales e internacionales, y hoy hemos también tenido la suerte de que nos acompañó, creo que es un buen ejemplo, y que se llevará a cabo con su performance Volver a Nacer este próximo 15 de febrero de la mano de Alejandra Glez. Semiramis González, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y Alejandra Glez, muchísimas gracias. Suerte y cuídate mucho. Muchísimas gracias. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.